contertulios, capacitados en diferentes ámbitos de lo que es la ciencia geopolítica, para que arrojen luz con sus conocimientos sobre los temas que aquí tratamos. Vamos a aprovechar la ocasión para dar las bienvenidas a ese gran historiador, politólogo, hermano, amigo, Manuel Núñez, para que dé las salutaciones a ese público de los sabios en la Z. Muchas gracias, yo estoy aquí muy contento de estar acompañado por tan selecto consistorio. Yo espero que hoy podamos meterle el pico, ¿verdad?, a todo lo que es la geopolítica de la isla de Santo Domingo. Yo creo que a los dominicanos les interesa el futuro del país en este piélago de situaciones, de encuentros, de guerras, y muchas veces la gente no sabe lo que está pasando, ¿no? Tal como decía el gran Ortega y Gasset, a nosotros lo peor que nos pasa es que no sabemos qué pasa. Entonces, hay esa situación de incertidumbre, y yo pienso que en estas discusiones podemos, digamos, visualizar o columbrar, o como se decía en el Cibao, vitillar, ¿no? Es decir, porque era bajo los visillos que se veía, ¿no?, de lejos, en lontananza, las realidades que tenemos por delante. Yo creo que esas realidades se centran para mí en tres factores, que son los que quisiera abordar en esta circunstancia: lo que ocurre con el territorio, lo que ocurre con el pueblo y lo que ocurre con el gobierno. Yo pienso que esas tres cosas podrían orientarnos. No voy a adelantar nada, pues yo sé que esto es la salutación, pero yo vengo en plan profesor o en plan académico, con mis notas preparadas. No, y hay una parte que es el plan provocador, profesor, porque tenemos que discutir para quién es esta reforma fiscal, si es para resolver los problemas de los dominicanos o los problemas que nos han sumado a los de los dominicanos. Lo segundo. Claro está, porque hay también toda la situación. Cuando se habla de lo que hace un gobierno, mucha gente piensa en que, bueno, la solución es la venganza con lo que se fueron, ¿no? Colgarlo del árbol más alto por haber puesto a pagar a nuestros nietos la fiesta que hicieron entre ellos. Otro, la solución es ver cómo se puede arreglar la carga en el camino. Otro, la solución es ponerle impuesto a la población para que pague el pato. Pero en realidad yo pienso que en gran parte de los errores que hemos cometido, que son muchos y que son graves y que van a pesar en el destino dominicano, tienen que ver, y lo decía así de refilón la semana antepasada, con el papel que ha jugado el Congreso. El Congreso no es para inventarse provincias a cada rato, ¿no? Es decir, y demarcaciones y demás, ¿no? Sino es para fiscalizar el presupuesto. La ejecución del presupuesto debe estar fiscalizada. Ellos la han fiscalizado para hacerse su barrilito, para aumentarse el sueldo, para hacer un club en tal sitio, para ponerse un cocinero, cosas intrascendentes, ¿no? O sea, pero su función esencialmente es fiscalizar la ejecución de la canasta económica que depositan todos los dominicanos, porque el gobierno, como se sabe, aunque muchos lo dudan, no produce dinero. El gobierno recauda dinero. Así es. El dinero lo produce la sociedad y la economía dominicana. Las tres formas en las que el Estado obtiene dinero cargan al contribuyente: impuestos directos y tasas, la posibilidad de endeudarse, que igual lo paga con impuestos y tasas, y la generación monetaria a través de la maquinita, que cargando que es la más inflación, peligrosa, porque igual carga, porque diluye entonces el poder adquisitivo del contribuyente. Pero las tres monetización de la maneras deuda afectan al ciudadano. Aquí también hay impuestos que son totalmente injustificables. Por ejemplo, cuando tú importas un vehículo, se supone que la función del arancel es proteger la industria nacional. ¿Cuál? Pero Nosotros ¿cuál no fabricamos industria vehículos automotriz tenemos en República Dominicana? Y le colocamos un pendejo arancel. Mire, yo quisiera
por un deber académico. Antes, Ramón, escúchame, antes de que tú intervengas, vamos a permitir que se despida Manuel con sus salutaciones para luego entonces darle paso a los demás. Yo espero que centremos, que aunque viajemos por el mundo, ¿verdad? Yo sé que hay gente que le gustan los periplos y los viajes y estar todo el tiempo en Cuchipanda, que también de vez en cuando aterricemos en República Dominicana, en nuestra realidad concreta, en nuestro mundo concreto y en los problemas que acucian al pueblo dominicano. No necesariamente debe ser una reforma que aumente los impuestos. Tampoco una reforma, porque mucha gente tiene la idea de reforma, que las reformas son para resolver un problema político o un problema social. Vamos a resolver la desigualdad. Todos vamos a ser igual y todos vamos a ganar $1,000. Eso no es posible. Los estados suecos quebró, Suecia quebró. Donde había ese socialismo mental en los reformistas, quebraron. Y igualmente ha ocurrido en Dinamarca, en gran parte de los estados que han adoptado reformas para resolver las desigualdades, ¿no? Que es una forma de socialismo impositivo. Yo resuelvo, y algunos líderes políticos, ya vimos el caso, por ejemplo, del expresidente Medina, que tenía las de sorpresas, que distribuía como quiera el seno. Él distribuía dinero todo el tiempo, iba a un sitio y distribuía. Pero yo prefiero que sea el salario. No visita sorpresa. No. Y era Santicló. No. Es decir, que sea ni el Estado Santicló, ni los funcionarios Santicló, ni. Es decir, eso no es posible. Yo pienso que las reformas tienen que tener un carácter, una relación con una reforma del gasto. Evidentemente, aquí hay una cantidad de instituciones sobrantes, ¿verdad? Algunas se pueden agrupar. Hablamos aquella vez de un ministerio de la familia que incluyera la juventud, la vejez, la niñez y quizás el deporte, es decir, en un mismo paquete, de concentrar, desorganizar el Estado, de evitar la evasión. Dijimos que si evitábamos la evasión podíamos ahorrar un 4% del PIB, de suprimir las exenciones, de evitar que la reforma penalice el ahorro, porque eso sería fatal para el país. En un momento, digamos, de crecimiento, que el ahorro fuese penalizado. Evitar que la reforma castigue el empleo, porque si viene un periodo inflacionario, pues el empleo puede afectarse. Arsenio hablaba de los bajos salarios que hay en el Estado, que tiene 700.000 empleados, pero para subir los salarios tendríamos que eliminar el 50% de los empleados. A ver qué le parece a Arsenio esa otra opción. O habría que eliminar las exenciones a los empresarios. No, pero digamos, es que hay muchos salarios que son salarios travestidos, que no son auténticos trabajadores, es un salario sombra de ayuda social de personas que están allí porque podríamos trabajar sin ellas. O sea, es decir, que no son realmente necesarios de supernumerario, ¿no? Es un Estado que tiene ese carácter. Y hay que ver que el empleo político, en cierto modo, responde a esa visión. A una buena práctica moral. A una práctica social, porque yo no creo que el hecho de que esas personas que están en el Estado, yo no creo que deban despedirla, primero. Yo estaría en desacuerdo. Políticamente me parecería un error hacer un recorte de empleo masivo del Estado, para hacerlo más eficiente, como hubiera querido un economista clásico, ¿no? Es decir, yo quiero un Estado eficiente, voy a recortar el empleo. Y algunos dicen, bueno, nosotros tenemos que pensar en las necesidades de las personas, ¿no? Las necesidades generan unos derechos. Los derechos, necesidades son infinitas. Y también los derechos son infinitos. Y luego, ¿quién paga eso? Se paga con dinero, evidentemente, y ese dinero no aparece de manera como el maná del cielo, como el maná de Moisés.
Entonces, yo entiendo que el hecho mismo de que las elecciones hayan tenido el resultado que han tenido, eso no es no hay que sentirse culpable por ello. Es decir, yo no creo que haya que darse golpe de pecho por haber ganado unas elecciones. Yo pienso que se va a la situación, el que perdió y el que ganó y punto, ¿no? Es decir, el sistema ya está establecido así. Ahora bien, lo esencial es que habrá una reforma, ¿verdad? Querramos o no importa lo que discutamos aquí, las personas que están imbuidas de ese poder harán su reforma, porque tienen el poder, tienen la disposición, y eso no se va a detener. Nosotros no vamos a paralizar esa situación. Por eso quería subrayar eso en cuanto al aspecto de la reforma. Luego quiero referirme, porque el tema también de este coloquio era la geopolítica, entrar en el aspecto geopolítico nuestro de la República Dominicana como país. Me parece que es muy importante. Nosotros ocupamos 2/3 de la isla de Santo Domingo, 66%. El 34% está ocupado por Haití. Pues resulta que un estudio de la Universidad de Oregon, Haití apenas le queda, según el último estudio de su universidad, 0,32% de capa boscosa. De las 50 montañas que tiene, 42 han perdido sus bosques primarios y su biodiversidad. Y todo eso plantea un enorme desafío, porque evidentemente estamos hablando de un desequilibrio en la isla de Santo Domingo. Nosotros tenemos una frontera intrainsular, estamos encerrados en una misma isla con otro país totalmente distinto al nuestro, y en nuestras visiones del mundo pues están muchas veces creyendo que estamos en un lugar lejano sin ningún problema, sin ver directamente los problemas que nos afectan en todo ello. En esa situación, en gran parte de Haití consume el 86% de su población, se desenvuelve con carbón vegetal. En gran medida ese carbón vegetal se está obteniendo de la República Dominicana, porque ellos no tienen la forma de obtenerlo. Pero además aquí se combinan dos situaciones: la situación de depredación del país para abastecer ese mercado, y la situación incluso de empresas nacionales, dominicanas y haitianas, que se dedican a la explotación con permiso del Ministerio de Medio Ambiente a la explotación boscosa, y que han exportado 2.500.000 libras de carbón a Estados Unidos en los últimos 4 años. Es decir, estamos hablando de una circunstancia sumamente grave para el país, y esto pues quizás sea bueno que tengamos nociones de la visión macro. Yo quiero hacer un poco, porque ahora se me ocurre que la gente cree que hemos llegado hasta aquí, y uno se pregunta: ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto? En el año 66, al cual se refirió mi amigo Siriaco, el presidente Balaguer se encontró con el tema del consumo de carbón del país, ¿no? Teníamos 13% de foresta, y Haití tenía 12% de foresta, o sea, de bosque. El presidente Balaguer decidió cortar el tema de la destrucción del bosque, dictó las leyes forestales, creó los guardias forestales, comenzó un proceso de represión a todo el que cortaba un árbol, ¿no? Creó todo el sistema de parques nacionales, de las zonas protegidas,
E igualmente creó los mecanismos jurídicos para evitar que las situaciones se revertieran, obligó al consumo del gas propano, distribuyó estufas gratis, una política integral, ¿verdad? Porque luego tuvo también la parte cultural de esa política, que fue la creación del zoológico, la creación del acuario, la creación del botánico y la creación del Museo de Historia Natural, para que los niños dominicanos tuvieran una idea de la conservación. Igualmente la política de aguas con la creación de presas. El país tiene la mayor cantidad de presas del Caribe, 32. 22 la construyó ese presidente. Pues bien, en esa política Haití siguió procediendo tal cual tal cual iba, ¿no? Al punto de que al día de hoy le queda menos del 1% de territorio boscoso. Eso nos plantea un problema. Haití no puede producir alimentos. Eso nos plantea una amenaza a las cuencas hidrográficas y nos plantea el tema de que los haitianos, para poder vivir tan mal como viven hoy, tienen necesariamente que destruir el bosque dominicano, y los dominicanos no podemos dejar que se destruya el bosque, porque ahí están las presas, ahí están las cuencas, que son fundamentales, está todo el desarrollo del país implicado, el turismo, es decir, de la producción agrícola en nuestra nación. Es decir, que estamos en una situación geopolítica en términos territoriales muy importante, pero además luego está el aspecto de los ríos, ¿no? En el caso de Haití, con Haití tenemos los ríos fronterizos, 172 kilómetros de frontera fluvial. Tenemos el río Dajabón o Masacre, el arroyo Bernal, el río Libón, el río Macasía, el río Altibonito, el río Mulito, el río Mulito y la cañada de Guadormé, que empalma con el río Pedernales, formando 172 kilómetros de frontera fluvial. Los dominicanos no extraen materiales de esos ríos. Los haitianos no respetan esos ríos, traen materiales, y los cursos de agua cambian y se están creando problemas de enorme dimensión, porque naturalmente nosotros que tenemos en el caso del Caribe un río superior al río más grande. El río más grande en términos teóricos es el río Cauto, el de Cuba, pero el río más grande en términos de caudal y en términos de importancia y en términos de cuenca es el río Altibonito. Es el río más importante de Centroamérica y del Caribe, en toda la región, el río Altibonito. Ese río tiene 320 kilómetros de longitud. Hubo un proyecto en la etapa del presidente Mejía, muy importante, que yo recuerdo que tuve acceso a él, que Digno Carrasco, en aquel momento, para que los dominicanos pudiéramos aprovechar el río, porque tenemos 80 kilómetros dentro de República Dominicana del río Altibonito, y por la presión y el chantaje haitiano no hemos aprovechado el río. O sea, hemos dejado que Bánica, que Elías Piña se priven de las posibilidades extraordinarias de tener allí una presa o un sistema de irrigación, porque no estamos aprovechando las aguas de ese río y incluso las aguas de su afluente mayor, que es el río Macasía, y del otro afluente que viene de Haití, que es el río Yacahueque. Entonces, frente a esto también hay que tener una política de reorganización territorial, que la República Dominicana entienda que no puede bajo ningún concepto poner en riesgo su desarrollo en términos de medioambientales, y que se debe suspender el consumo del carbón vegetal, porque es una amenaza al desarrollo de la República Dominicana, una amenaza a su existencia. Quizás se puedan encontrar soluciones alternativas. Yo pienso que una solución alternativa podría ser fabricar briquetas de arroz, briquetas
de bagazo de caña, ¿no? Y que en los mercados haitianos, en lugar de arder el bosque dominicano, ardan estas briquetas, ¿no? Ardan las briquetas de arroz o de bagazo de caña o de café. Es decir, hay varios métodos. De hecho, yo he visto en muchos lugares, se acabó el tiempo. Yo apenas ni siquiera he calentado el brazo. Sí, 15 minutos. Halo tierra ahí, Manuel. Bueno, yo estaba calentando el brazo. Yo te voy a regalar algunos míos. Halo tierra. Vamos a dar un minuto para que haga el cierre. Entiendo, bueno, yo tengo todavía, me queda claro. para abordar la otra parte geopolítica, que es la parte del gobierno y la parte de la población que completaría la visión general del territorio. Pero yo pienso que el territorio nuestro hay que estudiar lo que está pasando, verlo también en términos de dinámico, ¿verdad? Porque estamos en una demografía muy distinta entre ambos países, y eso, y al mismo tiempo la isla de Santo Domingo es de las más pobladas, yo diría que la más poblada del continente, porque mientras en América del Sur estamos hablando de una demografía de 24 habitantes, el máximo por kilómetro cuadrado, en Centroamérica de 68 habitantes por kilómetro cuadrado, en México, que es un país que se considera superpoblado, 60 habitantes por kilómetro cuadrado, en Estados Unidos 34 habitantes por kilómetro cuadrado, y en Canadá 4 habitantes por kilómetro cuadrado. En Haití estamos hablando de 480 habitantes por kilómetro cuadrado, y República Dominicana de casi 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que el potencial de conflicto que se va a plantear en la lucha por los recursos en la República Dominicana, no hay que desdeñarlo, y hay que enfocarlo y verlo, porque hablábamos de geopolítica, ¿verdad? Y de eso quería hablar, dentro de ese marco también, enfocarlo dentro de una visión dinámica. Gracias, Manuel, por ese enfoque geopolítico sobre lo que es la República Dominicana, y no solo la República Dominicana, la isla, la española, porque para conocer las realidades de los estados hay que conocer su contexto geopolítico. Y gran enfoque que has hecho sobre la geopolítica como una de las ciencias auxiliares de lo que es la ciencia geopolítica, porque la geografía es el factor número uno, el factor fundamental dentro del contexto geopolítico para desarrollar lo que se llama un contexto económico adecuado, fundamentado en el proceso de toma de decisiones del factor político para bienestar de un factor social. Con ello vamos a continuar con